¿Por qué el 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después para la historia cubana reciente? La indiferencia de los ciudadanos es esencial para las autocracias, las dictaduras, las tiranías, los totalitarismos. La gente en ese tipo de regímenes empieza a perder sus libertades cuando se cansa de informarse y pasa voluntariamente a ignorar o normalizar los aspectos más oscuros del sistema. Ese primer paso, que es individual, termina tristemente convirtiéndose en un acto colectivo de ceguera voluntaria. Para terminar con la tiranía es imprescindible entonces impulsar un proceso inverso. O sea, primero lograr que la gente se entere, se informe, aunque sea en silencio. Porque la información genera una acumulación de verdades que terminan presionando al individuo que las descubre. Y la verdad presiona tanto que termina estallando primero en privado y después en protestas públicas como las que tuvieron lugar en Cuba entre el 11 y el 12 de julio de 2021. Y lo mejor es que cuando la verdad estalla, esas protestas continúan reproduciéndose en escalas y lapsos de tiempo variables hasta que simplemente el sistema se quiebra. El 11J marcó el fin de la era del silencio acumulado para muchos cubanos. Marcó el inicio de la era de la verdad que estalla. El fin de la idea de que los cubanos que disienten de las políticas del Partido Comunista están solos, que son una minoría irrelevante y que solo pueden disentir en sus cabezas o sin acompañamiento. El 11J sacó al genio de la ciudadanía que estaba contenido en la botella de la autocensura y la catarsis reducida a los espacios privados. El 11J hizo que la gente en Cuba comprendiera que aunque el régimen diga otra cosa, la calle no es solo de los revolucionarios. El 11J produjo un quiebre en la psiquis de los cubanos porque demostró que al lado de tu casa vive gente dispuesta a quitarse el ropaje del silencio y salir contigo a la calle a reivindicar los derechos que les son inherentes a la condición humana. Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, y eso tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. En Cuba, un argumento recurrente del régimen ha sido etiquetar a los opositores como miembros de grupúsculos manipulados desde el extranjero. El término grupúsculos intenta resaltar siempre que el número de personas que se oponían al régimen del Partido Comunista era muy limitado. No obstante, en los últimos años han habido muestras claras de que quienes disienten del régimen del Partido Comunista ni son grupúsculos ni están controlados desde el extranjero. Quizás el ejemplo más destacable de la existencia de un número no despreciable de disidentes en Cuba antes del 11 de julio lo ofreció el referéndum constitucional de 2019. En esa ocasión, al menos el 10% del electorado cubano se mostró en desacuerdo con el monopolio del Partido Comunista y la irrevocabilidad del socialismo. Sin embargo, la significación de ese número fue relativizada, entre otras cosas, porque se había mostrado solo en la seguridad de las urnas y no en un reclamo público y sostenido en las calles. Pero el 11J cambió eso, y lo cambió porque le puso rostro a ese sector de la ciudadanía que había sido convertido en un número dentro del 10% del electorado que había votado no en el referéndum. El 11J demostró que los cubanos inconformes con el modelo eran más que aquel 10% que tuvo la valentía de votar en contra de la revolución en el silencio de las urnas. El 11J puede ser visto además como un símbolo de que en Cuba no es indispensable una oposición articulada o un liderazgo para que la ciudadanía como actor independiente exprese su inconformidad en las calles. El 11J evidenció que aunque la oposición política al régimen del Partido Comunista pueda ser limitada y débil, los disidentes cubanos son muchísimos más que los opositores. Demostró que cientos de miles de cubanos sienten un profundo malestar con el régimen político debido a la obstrucción de sus necesidades básicas y aspiraciones de prosperidad. Pero sobre todo, el 11J permitió que la gente en Cuba entendiera que la protesta pública era algo normal y legítimo. Si bien antes del 11J hubo en Cuba manifestaciones previas de disidencia como el Maleconazo de 1994, esos eventos fueron focalizados y no provocaron, como el 11J, que después de extinguidos la gente continuara utilizando la protesta pública como una forma de reivindicación de derechos.
Desde el 11J, la protesta pública, aunque con diferentes intensidades y lapsos de tiempo, no ha cesado en el país. Y el hecho de que la protesta se haya convertido como nunca antes en costumbre ha obligado al régimen cubano también a cambiar la forma en la que lidia con esas expresiones de descontento. De la represión cruda han pasado a la conversación insulsa. No, lo vamos a poner, olvídate de eso. No, lo vamos a poner, olvídate de eso. ¡Ay, por Dios! El régimen cubano es diferente después del 11J. Ha entendido que tiene que mutar para sobrevivir. Pero esa mutación no implica una renuncia a la violencia o un aumento de la tolerancia a la disidencia. La violencia sigue y seguirá siendo el único recurso que tiene el régimen para mantener controlada a la gente. Pero sin dudas, las repercusiones del 11J demostraron al régimen cubano que tenía que dosificar esa violencia y que la prepotencia de antaño que les permitía matar y violentar sin consecuencias ya no tenía el mismo efecto paralizador y su divulgación tampoco podía ser controlada como antes. El 11J y sus repercusiones han obligado al régimen cubano a mutar más rápido de lo que ellos mismos esperaban. Pero esa mutación no implica una renuncia a la violencia estatal que es consustancial al régimen del Partido Comunista, sino un proceso de degradación de las respuestas a la protesta pública en el que se reserva la violencia expresa e inmediata para disolver las protestas que entienden más riesgosas como las de Nuevita o Caimanera. Y se pondera el diálogo vacío con la ciudadanía y la represión selectiva posterior contra líderes o convocantes como ocurrió recientemente en el Cobre. La dosificación de la violencia estatal es sin duda un efecto del 11 de julio y de la normalización de la protesta pública en Cuba. Y todo porque las imágenes de la represión del 11J todavía hoy son utilizadas para desnudar al régimen y mostrarlo como un Dorian Gray ante el espejo, como un cuerpo en descomposición a pesar de su esfuerzo por mostrar todo lo contrario, juventud y vigencia. Desde 1959, el castrismo ha empleado diversas tácticas para eliminar a sus opositores, desde fusilamientos y campos de trabajo hasta exilio y encarcelamientos prolongados. Pero las evidencias de esas prácticas se circunscribían en muchas oportunidades a los testimonios de las víctimas acallados por la normalización de la represión y por un ejército de adoradores y defensores del régimen cubano que exportaban la idea de que la única víctima era el propio castrismo y no los ciudadanos que destruía. Pero el 11J expuso al régimen a tal punto que incluso sus propios medios de propaganda cuestionaron la existencia de desaparecidos relacionados con las protestas. Con el tema del 11 de julio está pendiente el tema de qué ha sucedido con los detenidos. El 11J dejó más que desaparecidos. Dejó al menos un muerto, heridos de balas y cientos de presos políticos, mucho más de los que hay hoy todavía en Venezuela y Nicaragua juntos. Pero aún así, la protesta pública no se detuvo. Por otra parte, el castrismo siempre ha intentado eliminar la iniciativa individual de los cubanos. Tras el 11J, la intención del régimen de anular la individualidad no ha cambiado. Pero el 11J sí aceleró algunas medidas que el régimen pretendió y todavía hoy pretende vender como aperturas trascendentales dirigidas a facilitar la iniciativa privada de los cubanos. El 11J nos dejó la legalización de las pequeñas y medianas empresas en Cuba o las conocidas MIPYMES. Pero ni siquiera las MIPYMES autorizadas como una respuesta inmediata al 11J han logrado convertirse en un espacio para el desarrollo restringido de capacidades individuales en el país. A 3 años de la supuesta nueva apertura a la iniciativa privada, Cuba sigue viviendo la promesa de Fidel Castro en toda su crudeza. En 1968, Fidel Castro dijo que en Cuba no tendrían futuro ni el comercio, ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada. 65 años después, Cuba es exactamente eso, un desierto productivo en el que hay que importar hasta azúcar. La desesperanza provocada por la certeza de que el castrismo no tiene nada para ofrecer que no sea represión, ha dejado apenas 3 caminos a la ciudadanía cubana. Intentar alcanzar espacios fuera de Cuba donde puedan explotar sus capacidades individuales, resignarse a la indignidad
o exigir e intentar impulsar un cambio en el país. Pero aunque muchos se han ido de Cuba, sobre todo después del 11J, y Miami sigue siendo un símbolo de la pujanza de los cubanos, la emigración para otros muchos de nuestros compatriotas sigue siendo una quimera. La emigración es riesgosa por un lado y costosa por otro. Muchas personas jamás podrán salir de Cuba bajo las condiciones actuales y eso es un hecho. Y a esas personas las opciones se les reducen. Les queda la resignación o plantarle cara a la tiranía. Plantarle cara a la tiranía implica, por supuesto, un riesgo grandísimo, pero en las condiciones de vida actuales de Cuba, el mero hecho de sobrevivir es ya riesgoso. Eso coloca a la gente en una situación cada vez menos disyuntiva. El riesgo de enfrentarse a la tiranía es cada vez más similar al riesgo de morir en indignidad. Y en ese escenario, el 11J es un recuerdo vívido y esperanzador para la ciudadanía cubana. Un recuerdo que señala que un camino a la transformación es posible y que hay muchos cubanos dispuestos a recorrer. Es verdad que el impacto de la brutalidad mostrada por el régimen cubano el 11 de julio sigue latente. Es verdad que la gente sigue teniendo miedo. Es verdad que han visto la soledad y la tristeza que acompaña a la prisión política. Pero también es verdad que hay evidencias de que ese miedo es cada vez menos. Entre otras cosas porque, como ya dije, hay cada vez menos diferencia entre la represión diaria que impone la sobrevivencia en Cuba y la represión explícita derivada de la discriminación política. Y esa idea se resume precisamente en una frase enarbolada por uno de los protagonistas del 11J y preso político hasta hoy, Juan Enrique Pérez. Juan Enrique salió a la calle el 11 de julio con un cartel que decía: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. El 11J la gente pidió comida, salud, bienestar y libertad. A 3 años de esa fecha, nada de eso está resuelto en Cuba. Y por eso el 11J sigue siendo una fecha poderosa y vigente, porque es una evidencia incontrastable de que la única vía para lograr la realización de esos reclamos pasa por alcanzar otra de las demandas del 11J. El fin del monopolio político del Partido Comunista y un cambio de régimen en Cuba. Y aunque a muchos les parezca insuficiente, esa claridad, esa evidencia y esa referencia permanente que es el 11J acerca mucho más a Cuba y los cubanos a la democracia. Y eso hay que agradecerlo a los cubanos que protagonizaron aquella fecha. Muchos de ellos todavía están presos, pero siguen firmes en su aspiración de una Cuba diferente. Por eso sirve este video como homenaje y recordatorio a todos los presos políticos cubanos, especialmente aquellos que hoy sufren injustas condenas por haber salido a la calle cuando las verdades los hicieron explotar. Se nos están muriendo los abuelos, se nos están muriendo los niños. Es increíble como la gente ve esas cosas y sigue diciendo que es mentira. Cosas que salen día tras día en las redes. ¿Por qué coño no lo ponen en el noticiero? Si te gustó, recuerda compartir el video, darle like a la transmisión o dejarnos en los comentarios tus impresiones. También recuerda que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves a través de Facebook o de un super chat o un gracias si nos ves a través de nuestro canal de YouTube. Tampoco olvides que siempre puedes suscribirte si no lo has hecho para que puedas volverte parte de esta nuestra familia del toque y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima entrega.